este momento inicia su transmisión LT25 Radio Guaraní AM 970 desde sus estudios centrales ubicados en San Martín 1380 en la ciudad de Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Es la hora 8 en punto. Temperatura 26 grados. Humedad 89%. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Se va un escondido, primera. Siempre bailo todos los domingos, todos los domingos. Siempre canto, siempre bailo todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto todos los domingos, todos los domingos. Yo vivo en Santiago, aunque isleño soy, pero voy al pago todos los domingos, todos los domingos. A fines del siglo II, después de Cristo, cuando la religión católica aún no era aceptada en el Imperio Romano, una joven devota llamada Cecilia de Roma fue obligada por sus padres a casarse con un joven de la misma sociedad patricia, un tal Valeriano, quien al poco tiempo después de casados adoptó la religión de su esposa. Valeriano junto a su hermano Tiburcio se encomendaron a la labor prohibida de sepultar cadáveres cristianos, por lo que fueron arrestados, torturados y condenados a muerte. Luego las autoridades fueron por Cecilia, la esposa de Valeriano, y le pidieron que renunciara a la religión de Cristo. Pero ella respondió que prefería morir antes que renegar de su religión. Y entonces fue trasladada y detenida. Pese a ese martirio, Cecilia cantó alabanzas a Dios y por ello fue condenada a muerte. El 22 de noviembre del año 230, el alcalde romano Almaquio ordenó que la decapitaran. Orden que fue cumplida. Cecilia agonizó 3 días y después falleció. En 1594, el Papa Gregorio XIII nombró a Cecilia como patrona de todos los músicos. Desde entonces, y en su honor, todos los 22 de noviembre se celebra mundialmente el Día de la Música, en honor a Santa Cecilia de Roma.
Y el 22 de noviembre fue este viernes que pasó. Y entonces nosotros, como este es un programa netamente musical, dedicado enteramente a la música, queremos sumarnos a esta celebración, a esta recordación, y saludar y dedicar todo el programa a todos los músicos, no solo de Curuzú, sino de Corrientes, de Argentina y del mundo entero, hasta donde llegue la onda amiga de LT25 Radio Guaraní. A todos los músicos que el pasado viernes 22 estaban celebrando su día, vaya nuestro cordial saludo y le dedicamos todo este programa de hoy. Y así arrancamos. Esto es Sentimiento Nacional. Madre roca, Padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre roca, Padre cielo, a veces me lleva el alma con un arreo, entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se llenan de tus misterios. Cerros de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada, cerro de mi Patagonia, y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza. Jaoniquen, Chaltén, Jaoniquen, Chaltén. Madre roca, Padre cielo, el Dios que adoró el tehuelche pintó el lucero, y yo que vivo a tu falda gastando tiempos, te nombro vadeando el río de los recuerdos. Madre roca, Padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte la altura de nieve eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerros de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada, cerro de mi Patagonia, y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza. Jaoniquen,
Chaltén. Aoniquén. Chaltén. Aoniquén. Chaltén. Señoras, señores, queridos amigos, don Ramón, doña María, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más al encuentro con la música popular folclórica argentina que cada domingo de 8 a 10 le propone su radio amiga LT25 Guaraní a través de su amplitud modulada 970 y frecuencia modulada 107.1. Aquí estamos transmitiendo este programa directamente desde los estudios de nuestra emisora, ubicados en calle San Martín 1380 de la ciudad que nació con la patria, Cursucuatiá, la sucursal del cielo, en la provincia de Corrientes, República Argentina. Nuestro teléfono es el 42 35 36, teléfono fijo de nuestra emisora, 42 35 36. En este día, domingo, 24 de noviembre, ya es el último domingo de este mes número 11 del calendario 2024, hacemos Sentimiento Nacional. Desde los controles técnicos y en la puesta al aire, hoy me acompaña el amigo Jorge Alberto Pichi Medina. En la idea, selección musical y conducción, como siempre, un amigo de todos ustedes y quien tiene el gusto de hablarles, Antonio Ignacio. Gracias, don Ramón, gracias por elegirnos, gracias por estar allí, doña María. Y como le decía recién, el viernes estábamos festejando, celebrando el Día de la Música. Y por tal motivo hubieron muchas juntatas, ¿no? Por todos lados se juntaban los músicos a festejar su día. Y eso es bueno, muy bueno. ¿Qué sería de nosotros sin la música, no? Musicalmente comenzamos nuestro programa de hoy, de este domingo 24 de noviembre, junto al gran Carlos Alberto El Chango Nieto, salteño él, junto a los trovadores, entregándonos este Cani precioso, música sureña, ¿no? De allá de la zona de Santa Cruz, de Chubut, un Cani del gran compositor Hugo Jiménez Agüero. Chaltén. Chaltén. Bueno, y vamos a seguir de alguna manera rindiéndole nuestro homenaje a todos los músicos en su día. Y por eso los invitamos a que permanezcan en la sintonía, porque tenemos un gran repertorio, un gran ramillete de canciones de todos los tipos, de todos los ritmos, pero siempre dentro del folclore, del acervo nativo, ¿no? Para compartir con ustedes. Hay dos temas que siempre la gente quiere escuchar y donde vaya me lo piden, porque realmente es una gran verdad lo que dice la letra de estas dos canciones. Y lo vamos a hacer así pegaditos, uno atrás del otro. Dos temas son. Quien lo interpreta es el gran turco, jujeño él, el gran Jorge Cafrune.
Esta es una canción hermosa que le pertenece en letra y música a Jorge Cafrune y que él tituló Orejano. Orejano, para el que no sabe, es el animal sin marcas. A todos los animales, las ovejas, los caballos, el vacuno, todos ellos se les pone una marca registrada por sus propietarios. Cada ganadero, cada estanciero tiene su marca y a fuego se le graba. A la oveja no, a la oveja se lo marca en la oreja. En el pabellón de la oreja, ahí se marca las ovejas. Pero el vacuno y el equino se lo marca con una marca de hierro. Al rojo vivo se lo calienta y se lo aplica en el anca. A estos tipos de animales. Entonces el orejano es aquel animal que no tiene marca, no tiene dueño. ¿Ah? Ese es el orejano. Ese es el primer tema que nos va a interpretar Cafrune. Y el otro es una gran creación de este inmenso músico, guitarrista que fue don Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. A él le pertenece este vals titulado Coplas del Payador Perseguido. Ambos temas en la versión de nuestro invitado de hoy, Jorge Cafrune, Orejano y Coplas del Payador Perseguido. Dale. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho, no más a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie descreiba que hubiera gusano, porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo, porque no me llenan con 4 mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china para rancho, me he olvidado que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí que me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos cleriados de mi antojo y a nadie preciso pa' serme vaquear.
Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asao no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí. Pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina, lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si me dicen señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven mardos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy, así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros, de domador del cielo y las estrellas,
Dicen qué cosa más bella si canta, que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alertas y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo, pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí, y no pasó. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado la que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será ciencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlo, esta mi parte cumplí, en la forma preferida de una milonga pampeana, cante de manera llana ciertas cosas de la vida. Ahora me voy no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno. Los campos con ser ajeno los cruzo de un galopito. Guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, o aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa'l lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. Y continuando con este repertorio musical preparado especialmente para hoy, en conmemoración del Día de la Música, que fue el pasado viernes 22. Quiero compartir con ustedes la música, el canto de un señor mendocino. Nació allá por 1913 en un pueblito llamado General Gutiérrez, en la provincia de Mendoza. Él se llamaba Antonio Tormo. Su padre trabajaba en la bodega Giol en aquel entonces. Y Antonio Tormo, de muy chico, 8 o 9 años ya, también. Eran una familia muy numerosa. Y entonces había que parar la olla. Apenas aprendieron las primeras letras en la escuela primaria y enseguida a laburar, a ganarse el pan. Y su padre lo llevó también como peón ahí en la bodega Giol. Y allí se conoció con algunos compañeros de trabajo, ¿no? Y todos músicos, amateur, la mayoría de ellos, pero con muchas ganas y con mucho talento. Y formaron un conjunto folclórico llamado la Tropilla de Huachipampa. La Tropilla de Huachipampa es un cordón montañoso de los Andes, una parte del cordón montañoso de los Andes ahí en Mendoza. Le llaman la Tropilla de Huachipampa. Y tomaron ellos el nombre de esa montaña, de esas montañas para su conjunto, la Tropilla de Huachipampa, junto a otros grandes músicos que trascendieron, al igual que él, como don Buenaventura Luna, Diego Canales, Remberto Narváez, el Zarco Alejo, y alguna vez también pasó por la fila de la Tropilla, pasó don Eduardo Falú. Un buen día
tuvieron muchos éxitos en Mendoza, la zona, la región donde ellos vivían, ¿no? Este conjunto folclórico. Y un buen día se subieron a un camión de esos que venían desde Mendoza transportando el vino. Se subieron a un camión y llegaron hasta Buenos Aires. Y de ahí cada uno agarró para su lado. Y a Antonio Tormo no le fue tan mal. Llegó a ser uno de los cantores más populares y más solicitados y escuchados, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, porque los sellos discográficos empezaron a pelearse entre ellos para poder grabar la voz del gran Antonio Tormo. Lo llamaban el cantor de las cosas nuestras. Y ha dejado canciones memorables que quedaron grabados en el inconsciente colectivo del pueblo. Y que seguramente usted, don Ramón, usted, doña María, han de recordar. Y yo sé que le va a gustar ahora cuando empecemos a escuchar la voz de este gran cantor mendocino, don Antonio Tormo. Él tuvo muchas canciones, grabó, por supuesto, infinidad de canciones, todas ellas bellísimas. Y yo traté de seleccionar, me ocupé de seleccionar 4 que seguramente, a mi humilde entender, son 4 de las canciones más populares que nos dejó Antonio Tormo. Y vamos a comenzar con la primera. Yo sé que a usted le va a gustar. Marino García y Alberto Giraldo son los autores de esta hermosa canción que nos interpreta Antonio Tormo. Escúchelo, le va a traer gratos recuerdos de estos temas que hemos preparado para compartir con ustedes. El primero de ellos, una canción de Marino García y Alberto Giraldo, titulado Mis Harapos. Caballero del ensueño, tengo plumas por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reino, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de lino. Tengo un primo, él es el rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Me miró como al descuido, no dejó su blanca mano. Se estrechara con la mía, contagiándole el calor. Eso smoking lo vestía mi elegante primo hermano, y alejóse avergonzado de su primo el soñador. El helado cierzo a ratos arreciaba incompasivo. Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Y arrimándome a una puerta rompí en llanto convulsivo y llorando como un niño, como un hombre maldecí. Va rozando la hilacha de mis trágicos harapos, una mueca de ironía mi miseria le arrancó. También ríen en los charcos los inmundos renacuajos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó.
arquetipo inconfundible de tartufos que disfraza con el corte irreprochable de algún esmoquino fará. Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan, déjame con mis harapos, soy más noble que tú farás. Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan, déjame con mis harapos, son más nobles que tu farás. Ustedes saben que Antonio Tormo, estando en Buenos Aires, llegó a ser pero tan famoso, que cuando lo invitaban a actuar en la radio, en programas musicales de Radio El Mundo, Radio Espléndide, en aquel entonces, tenían que poner seguridad, es decir, llamar a la policía y hacer un vallado en la entrada de las emisoras, porque se juntaba la gente, amigo, se abarrotaba la gente a escucharlo. Y los dueños de la radio ponían baffles, parlantes afuera, ese tipo de bocina, ¿viste? Y para que la gente desde la calle pudiera escuchar lo que estaba pasando dentro de la emisora, del estudio. Era impresionante la fama que alcanzó Antonio Tormo. Y esta canción hermosa que vamos a escuchar a continuación, una obra de Antonio Lossi y de Ivo Pelay, fue grabada por muchísima gente, muchísimos conjuntos. Tarragó fue uno de los que grabó, Juancito fue otro de los que grabó, en fin, una infinidad de músicos que han grabado este tema. Pero el primero que catapultó a la fama este tema y que, reitero, quedó en el inconsciente colectivo, en el corazón de todos los argentinos, fue esta versión de Antonio Tormo. Ivo Pelay, Antonio Lossi, los autores de esta hermosa canción titulada La canción del Lingera. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por 1000 soles, besado por 1000 vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lingeras, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar. Van los lingeras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lingeras, y al pasar se oye a un peón entonar esta canción. Lingeras son, corro el mundo y no
no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas guedejas rubias y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirá la sin razón. De una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el aura poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañador, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Otro de los temas que quedaron en la historia grande de nuestro folclore, interpretado por este señor, Antonio Tormo, fue una canción muy, muy linda, muy sentida, que compusieron Horacio Sanguinetti y Juan José Guichandut. Ellos compusieron esta canción que ustedes seguramente, don Ramón, doña María, la van a recordar, porque fue muy famosa. Y esta versión interpretada por Antonio Tormo es lo más grande que se puede escuchar en música, en canciones hermosas. El título de esta canción de Guichandut y Sanguinetti es La Limosna. En la puerta de un palacio un pobre niño mendigaba: tengo hambre, tengo frío, tenga usted de mi piedad. Era agosto, pleno invierno, y la lluvia taladraba a su pobre cuerpecito que era carne de orfandad. Esa noche había fiesta y llegaban hombres ricos con mujeres muy hermosas al espléndido festín, y pasaban egoístas sin mirar al pobre chico, que era un ángel con andrajos, que era un pobre querubín. Un pedazo de pan duro mordisqueaba amargamente, repitiendo con tristeza unas monedas, por favor. Y la música llegaba con sus notas estridentes, como un látigo llegaba hasta el alma del menor. Paso en esta trama un mendigo de experiencia, un anciano que sabía la manera de pedir,
Y al mirar al muchachito, conmovióse su conciencia y con voz aguardentosa se le oyó decir así: nunca pidas tu limosna donde hay fiesta y hay riqueza, que la gente que es alegre nada sabe del dolor. En los tristes cementerios y también en las iglesias siempre se halla un alma buena y un piadoso corazón. Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo que abandones esta puerta donde nada te dará. Toma, hijo, esta limosna que te niegan hoy los ricos. Toma, hijo, esta limosna que te alcanza para el Temas musicales como este que acabamos de escuchar, La Limosna, y este otro que viene a continuación y el último que vamos a escuchar en la versión de Antonio Tormo, nos llegan muy adentro, ¿no? Nos pegan muy adentro, pues son cosas que pasan y que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos esa impotencia de no poder cambiar las cosas, de solucionar estas diferencias sociales que muchas veces existen, cuando algunos tienen mucho y otros no tienen nada, y otros que se sienten o que son abandonados por sus padres y lo largan a la vida desde muy pequeño, derivando por la vida, deambulando por la vida, y que Dios lo ayude, ¿no? Se despreocupan, traen hijos al mundo y después los largan a la calle. Y ahí andan, pobres criaturas, pobres angelitos de Dios. Y eso te duele, porque es el dolor del pueblo, de nuestra gente, nuestros semejantes. Quiero simplemente que en algún momento cada uno de nosotros nos pongamos en el lugar de esa gente, de esas personas, de esos niños abandonados. Y Antonio Tormo sabía interpretar muy bien ese sentimiento que llega a lo más profundo del alma de los seres humanos. Y cantaba temas como este. Julián Martín Castro y César de Pardo son los autores de este popular vals que nos interpreta Antonio Tormo, El Huérfano. Dale. Era una noche de esas, lluviosa, oscura y fría, de huracanados vientos, horrible de verdad. En horas avanzadas, cuando a mi hogar volvía, encontré a un pobre niño que en un portal dormía. Era una noche de esas, de recia tempestad. De pronto estalla un trueno, y al resplandor de un lampo que iluminó un momento aquella oscuridad. Mis ojos observaron en ese breve escampo el rostro de aquel niño tan blanco como un lampo. Aquel era el espectro de la mendicidad.
desperté y entonces el niño sorprendido trataba de alejarse, pero yo le calmé. Le pregunté la causa que allí lo había traído y el niño me repuso, aún todo confundido: me sorprendió la noche donde me hallará usted. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Dime, te has extraviado. La noche es tan horrible, no puede haberla peor. Me contestó llorando: soy un desamparado, en fin, yo soy un paria al que ni nombre han dado, y el mundo me conoce por huérfano, señor. Me albergo al pie de un árbol, lo mismo que en un quicio, y vago por el mundo en aras del dolor. Yo fui para mi madre la cruz del sacrificio, la que en su amarga pena me arrojó en un hospicio, haciendo de mi vida cadena de dolor. Hay madres que abandonan sus hijos ciegamente, les niegan su cariño, destrozan su ilusión. Hay madres que abandonan su hogar cobardemente, dejando hijos que lloran por ella amargamente. Esas se llaman madre, madre. Sin corazón. Ahí está. Ese es el motivo por el cual fue tan famoso, llegó a ser tan famoso Antonio Tormo. Porque cantaba con sentimiento, cantaba con la verdad, contaba la realidad, la dura realidad de mucha gente. Por eso fue famoso. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a algo más lindo, más actual. Nuestra emisora, ustedes saben, LT25 nació un sábado lluvioso del mes de febrero del año 1971, un 13 de febrero. Y desde entonces, a partir de allí, fueron naciendo programas. Ahora hay uno que está actual, que hace muchos años que está, pero muchos años después de que falleciera don Tarragó, nace este programa homenaje, evocando a Tarragó Ross, siempre los días sábados por la tarde, a la siesta, mediodía, siempre, con distintos conductores, por supuesto, ¿no? Y hoy ese programa continúa. Pero antes de eso existió otro, anterior, muy anterior a este programa que yo le acabo de nombrar, evocando a Tarragó Ross, que se llamó Así canta Corrientes. Años, muchos años estuvo en el aire ese programa. Era un programa que se llama Mesero. Su conductor, el primero que lanzó al aire este programa, fue nuestro amigo, el gran Luisito Severio Torres. Él fue el creador de Así canta Corrientes. Después, con el paso del tiempo, él se fue a Paso de los Libres y se quedó allá en LT12, Radio General Madariaga de Paso de los Libres, y no regresó más a Curuzú. Y entonces tomó la posta María de la Miño, de Telaina. Agarró la posta de ese programa. Después María Adela pasó a trabajar en la justicia provincial acá en Curuzú, en el juzgado. Quedó vacante ese lugar y bueno, los
locutores de turno se encargaban de llevar adelante Así Canta Corrientes. Después, por esas cosas de la vida, fueron cambiando los propietarios y los dirigentes de esta radio. Y bueno, y fue en ese trance, en ese tiempo, que se fue perdiendo en el tiempo muchos de los programas que eran característicos de esta emisora, ¿no? Y que quedaron en el recuerdo de todos los cruzucuatreños. Y este programa, por supuesto que muchos lo recordamos, y mucha gente del pueblo también lo recordará. Así Canta Corrientes. Y Antonio Tarragorros, allá en sus comienzos también, crea un tema y le pone como título precisamente el nombre de este programa que le acabo de contar. Antonio Tarragorros, Ángel Dávila, el sanjuanino, y el gran Ramón Donato, el Moncho Ferreira. Qué guitarra y qué voz la del Moncho. Hombre de Alvear, Corrientes, uno de los cantores que tuvo allá en sus comienzos, junto con Mateo y después con Ángel Dávila, estaba el Moncho, y cantaba este tema. Y escuche qué lindo recordar estos temas. Antonio Tarragorros, la voz del Moncho Ferreira. Así Canta Corrientes. Fundador de la tarde, con siembra de canciones por las verdes llanuras de mi Taragüí, con un canto a mi pago que lo nombra y lo habita, y nació en las cordionas, madres del chamamé. Así canta Corrientes, país de los esteros, el tordo, los boyeros y el roco federal. Así canta Corrientes, país de los esteros, el tordo, los boyeros y el rojo federal. Así canta Corrientes, país de los esteros, el tordo, los boyeros y el roco federal. Así canta Corrientes, país de los esteros, el tordo, los boyeros y el roco federal. Gratos recuerdos, ¿no? Don Ramón, doña María, ¿se acuerda? Y aquel otro programa de la mañana, la hora de la oferta, con Delcia Bagatín, y tantos otros locutores que pasaron por esta casa. Qué lindo recordar esa época. Bueno, vamos a establecer aquí una brevísima pausa para cumplir con nuestros anunciantes y enseguida retornamos con más Sentimiento Nacional. No se vaya, ya volvemos. Gracias. Es la hora 9 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro?
¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 87 47 17. ¿Anotaste? 3794 87 47 17. Autonativa. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 92. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Friday en Previsora del Paraná. 29 de noviembre, ofertas imperdibles y las mejores promociones en todos los electrodomésticos. Podés abonar con todos los medios de pagos y en peque cuotas. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y viví el Black Friday. No te lo pierdas. 29 de noviembre, Black Friday en Previsora del Paraná. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774 4473 35. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje,
trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes.
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:10. Temperatura 28 grados. Humedad 85%. Los domingos, el folclore vive en la AM 970. El folclore está en Sentimiento Nacional. Bueno, efectivamente, el folclore está en guaraní, está en Sentimiento Nacional. Bueno, el viernes, como dije, 22 de noviembre, celebrábamos el Día de la Música. Pero, coincidentemente con esta fecha, un 22 de noviembre, pero del año 1967, nacía acá en Curuzucuatiá Carlos Adolfo Padrón. Abogado y músico. Buen guitarrista. Tal vez no canta muy bien, tal vez no deslumbra con su voz, pero es cantor también, por eso se anima y canta. Y estuvo cumpliendo años el pasado viernes 22 de noviembre, Carlito Padrón. Compañero de trabajo de muchos años en ANSES y también compañero de guitarreadas, de noches de música y guitarreadas. Nos juntamos la muchachada de ANSES, le pegamos una guitarreada de vez en cuando. Y Carlito le gusta siempre cerrar su actuación con un par de temas muy clásicos. Y uno de ellos, yo le traje dos temas, que yo sé que a él le va a gustar, porque son los temas que son los caballitos de batalla de Carlito. Él siempre que nos juntamos sale con estos dos temas, ¿no? Parece que los únicos dos temas que conoce o que le salen guitarra los canta. Uno le pertenece a Jairo, a Marito González, alias Jairo, y lo canta Jairo. Hermosa canción. Y es el caballito de batalla de Carlito. Y acá lo estamos saludando y le estamos enviando un gran... ustedes saben que la Biblioteca Cuatí Arendá, todos los años para esta época, para noviembre, como sumándose esta biblioteca a los festejos del cumpleaños de Curuzucuatí, organiza todos los años. La Biblioteca Cuatí Arendá nació en 1986, o sea que tiene ya sus añitos. Y hace 24 años que nació esta fiestita que ellos organizan en homenaje a nuestros pueblos, y que se llama Primero lo Nuestro. Y organiza danzas, canciones, músicos de todos los estilos, ¿no? No solamente chamamé, sino mucho folclore, música moderna, en fin, ¿no? Junta a los músicos y a los danzarines, ¿no? La escuela, los ballet que bailan la danza nuestra, la danza argentina. Y bueno, y se hacen concursos de canto, de baile, de recitadores, de pintura, en fin, ¿no? De literatura. Y se van premiando. Hay ¿cómo es? Estos jurados que se llaman, ¿no? Que se forman para evaluar las tareas del músico o de la danza o de los recitadores o los pintores, en fin. Entonces anoche
ahí en la biblioteca Coterenda, en la calle nomás, en la calle Rivadavia, se hizo una juntata ahí, que organiza la comisión directiva de la biblioteca, todos los años, primero la nuestra. Y ahí estuvo Carlito, no cantando, sino actuando junto con Claudia Graciela Villalba, los dos músicos, evaluando a los conjuntos que se presentaron a concursar, digamos, en el canto, ¿no? Y ahí nos encontramos con Carlito, ¿eh? Le vamos a dedicar estos dos temas que a él le va a gustar escuchar. Este es Jairo, y su hermosa canción llamado La Balacera, ¿eh? Y el otro tema le pertenece a José Carvajal, no Carabajal, sino Carvajal. José Carvajal, le llaman el Zabalero. Es un autor, compositor, cantante, músico uruguayo, el popular Zabalero, José Carvajal. Y él hizo una canción muy linda en tiempo de candombe, así, ¿viste? Y por supuesto que lo grabó Carvajal, también lo grabaron los olimareños, José Luis Pepe Guerra y Braulio López, que nació este dúo musical, los olimareños, ya por el año 60 más o menos, en Uruguay, son uruguayos, los olimareños. Y ellos grabaron este tipo candombecito, ¿no?, de José Carvajal. El título de este candombe es A mi gente, a mi gente. Y esto va para vos, amigo Carlos, deseándote que hayas pasado un lindo cumpleaños, junto a tus familiares y a tus amigos. Jairo, La Balacera, y los olimareños, A mi gente. Dale. Tomé unos mates de parado en la cocina, vi como el sol se abalanzaba sobre el mundo. Miré la hora, eran las 7 menos cuarto, ya me sentía cansado de esperar. Me fui poniendo la camisa y el vaquero, metí el revólver en la caña de la bota, prendí una vela a los pies de San Antonio, santo patrono de los fuera de la ley. Volé en la moto hasta el bar La Cucaracha, donde en silencio me esperaban los muchachos. Fernet con coca y whisky con cigarrillos, la muerte olía a tabaco y a café. El golpe estaba más o menos bien planeado, más de 2 meses ultimando los detalles, 2 de los nuestros apretando los cajeros, y yo en la calle en un auto de alquiler. Pero ya saben cómo ocurren estas cosas, siempre hay detalles que se escapan del libreto, algún empleado que se apoya en una alarma, algún gatillo que se apura por hablar. El primer tiro me pegó en la mano izquierda, saqué el revólver de la bota y abrí fuego. La policía exigió que me rindiera, está rodeado, no hay manera de escapar. Hace 10 años contesté que estoy rodeado, 10 años largos que no encuentro ni un trabajo. ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme el antifaz. Si me escucharon, no me hicieron mucho caso. En un instante comenzó la balacera. Yo terminé haciendo sapo en la vereda, después de haber vaciado el cargador. Esto lo pienso mientras siento que la vida se me va yendo para el lado de la muerte. Tengo el revólver descargado y en el pecho un agujero muy difícil de
llenar. Tengo la cara apoyada en el asfalto, las manos frías y me duele hasta el aliento. Sé que es de día, pero siento que es de noche. A San Antonio se lo voy a preguntar. No tengo a nadie y no dejo muchas cosas, solo una moto en el bar La Cucaracha. Cuéntenle todo y desátenle el candado, ella ya sabe en qué lugar me va a esperar. Estás escuchando Sentimiento Sentados Nacional. al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pirico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedio de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, corrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charla del charro, Roberto Guitarrón. El firulete del sapo de los verdes, el vino de Berija, el oro y su tambor. Pueblo divino, corrudo sabalero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Que el tamboril se olvida y la miseria no. Bueno, ahí estamos escuchando a los olimareños, a mi gente. Y antes Jairo nos interpretaba La Balacera. Pichi, hace rato que no escuchamos tango, ¿no? ¿Qué te parece si le metemos unos tanguitos? Para don Ramón y doña María, que siempre están esperando ahí. Dale, vamos a empezar con unos tanguitos a ver qué pasa. Dale. Con permiso, soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Héctor Gagliardi, presentándonos este bloquecito dedicado a la música ciudadana. Y lo vamos a convocar a este señor nacido en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que se llama Enrique Rodríguez Hacha. ¿No sabe quién es? Enrique Rodríguez Hacha, así es el nombre de este cantorazo que fue Enrique Dumas, chamigo. Enrique Dumas, gran cantor de tango, inmenso. Lo vamos a escuchar en dos tanguitos. El primero le pertenece a
Son 3 los autores. Roberto Fontaina y Víctor Soliño. Ellos le pusieron la letra. Roberto Fontaina y Víctor Soliño. Y la música le agregó Juan Antonio Collazo. Y este tema se titula, de tango, Garufa. Garufa. Y el otro, que nos va a cantar Enrique Dumas, le pertenece a Francisco Canaro y a Manuel Romero. Es un tango clásico que tiene sus añitos. Era el tango que marcaba aquella película famosa que se llamó Los hombres, los muchachos de antes no usaban gominas, ¿recuerdan? Este era el tango que marcaba la cortina, digamos, de la música de esa película, famosa película. El título de este tango es Tiempos Viejos. Tiempos Viejos. Enrique Dumas nos va a interpretar Garufa y luego Tiempos Viejos. Dale. Del barrio La Mondiola sos el más rana y te llaman Garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un botán. Durante la semana mata el laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque bote que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador. Con un peca con leche y una ensaimada terminás la noche de bacanal. Y al volver a tu casa de madrugada batís viejita, ay, yo soy un viola fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque baten que te vieron la otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. Estás escuchando Sentimiento Nacional. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres, los nuestros no se conocía cocó ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos, yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, divinas fieles de gran corazón, que en los bailes
flores de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, que quitó de Hansen al guapo Rivera? Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga harapienta. ¿Te acordás, hermano, lo lindo que era? Se formaba rueda para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, espero que le haya gustado a don Ramón y doña María. Otro cantorazo nacido en Boedo, provincia de Buenos Aires, ahí en el Gran Buenos Aires, en el barrio de Boedo. Era hijo de unos inmigrantes. Horacio Deval, artísticamente se llama. Se llamaba porque ya murió. Pero su verdadero nombre era Horacio Tudisco. ¿Así? Horacio Tudisco. Como dije, nació en Boedo. Fue lustrabotas, repartidor de pan, peón en almacenes, trabajó también como peón en un frigorífico. Y después a los 17 años ya empezó a cantar. Él tenía un hermano llamado Alberto, que era cantor de un famoso grupo de jazz, la Jazz Santa Anita se llamaba. Y el hermano usaba también un seudónimo, Alberto Deval. También era de apellido Tudisco, igual que Horacio, pero él se hacía llamar Alberto Deval, el cantor el cantor de jazz. Y entonces Horacio, menor que él, por supuesto, más chico que él, cuando empezó a actuar como cantor de tango, también adoptó el apellido de su hermano cantor. Horacio Deval se llama este muchacho. Y lo vamos a escuchar acá en 3 versiones. Esto es tangazo también, pero tangazo, préndase don Ramón, porque son tangos como para sacarle viruta al piso, ¿no? Horacio Deval. Bueno, mire don Ramón, vamos a escuchar de Raúl Fernández Ciro y Homero Mansi. Primero, ninguna. El otro tango que nos va a cantar Horacio Deval le pertenece a José González Castillo y a Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Ellos son los autores de este tango hermoso, les va a encantar. Su título, Silbando. Y el último que vamos a escuchar en la versión de Horacio Deval es un tango que le pertenece a Troilo y Mansi y que se titula Barrio de Tango. Ninguna, Silbando y por último Barrio de Tango en la versión de este cantor de Boedo, Horacio Deval. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel
magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol en la sombra para poder, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dock, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando una canción. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa, la sombra del hombre aquel, a quien infiel fue una vez la ingrata moza. Un quejido y un grito mortal, y brillando entre la sombra, el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del dock, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y al sol que el fuelle resonga, y en el eco se prolonga, el alma de la milonga va cantando su emoción. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón,
y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Bueno, hasta aquí la música ciudadana. El pasado lunes 18 de noviembre fue feriado nacional, porque hay una ley que establece que los feriados que caen martes o miércoles se trasladan al lunes anterior, y aquellos feriados que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. Y claro, el 20 de noviembre, que cayó miércoles, fue el día de la soberanía nacional. Entonces, como cayó miércoles, se trasladó al lunes 18. Y el día de la soberanía nacional conmemora aquella batalla de la Vuelta a Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845, en un recodo del río Paraná, en el distrito bonaerense de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires. La fecha recuerda la gesta histórica de los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Este acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, que implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. La batalla de la Vuelta de Obligado de aquel 1845 marcó un hito por el cual cada 20 de noviembre se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional. Y aquí está Alberto Merlo, un cantor bonaerense que hace canciones sureñas. Él junto a Miguel Brasco compusieron un tema musical en tiempo de triunfo, un aire de triunfo. Miguel Brasco y Alberto Merlo. Y quien lo interpreta es precisamente Alberto Merlo, recordando aquella epopeya de aquel 20 de noviembre de 1845. Y por supuesto que le pusieron a su triunfo el nombre de ese sitio
que es la Vuelta de Obligado, que es una curva que hay en el río Paraná, a la altura de San Pedro, provincia de Buenos Aires, y que se angosta, se achica el ancho del río. Y a ese lugar se le llama la Vuelta de Obligado. Y así se titula este triunfo. Alberto Merlo, la Vuelta de Obligado. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Seguramente muchos de ustedes son seguidores de este programa, ¿no? Todos los domingos están prendidos ahí la sintonía de la 970 y la 107.1 para escuchar esta propuesta de nuestra emisora. Y recordarán que el domingo pasado estábamos hablando de Curuzú, porque estábamos todavía en el mes del cumpleaños de Curuzú. Y estábamos rindiendo homenaje el domingo pasado. Y a las 9 de la mañana, cuando terminamos la primera hora de programa, se desató un temporal de agua, viento y trueno, y se vino el mundo abajo. Y nos obligó a suspender la segunda hora de nuestro programa. Pero quedó mucha tinta en el tintero. Y entonces le trajimos un poquito antes que se vaya este mes, porque este es ya el último domingo de noviembre. Y todavía estamos, de alguna manera, celebrando el cumple de nuestro pueblo, los 214 años de Curuzú. Y aquí, anoche justamente, me encontré ahí en la Cuatiarenda con este muchacho que es de Bonplan, departamento de Paso a los Libres. Él se llama
José Lescano, y es un recitador. Lo bueno que tiene José Lescano es que él hace su propio recitado. Él es autor de los recitados de él. Y allá para el año 2010, un año antes, tal vez en el 2009, se conformó acá en Curuzucuatía un conjunto llamado Esencia Guaraní, que lideraba Tatín Rosas, Carlito Tatín Rosas, el del bandoneón, aquel que era de Pairirí. ¿Te acuerdas del grupo Pairirí? Bueno, el mismo. Él conformó un grupo que denominó Esencia Guaraní. Y estaba Cristian Vallejo, estaban los dos hermanos Tigarriga, Cote y Tito, y estaba Carlito Villalba, también en guitarra, y por supuesto lo incorporaron a José Lescano, el hombre de Bonplan. Entonces José hizo el recitado. En aquel año 2010, cuando Curuzucuatía cumplió los 200 años, ahí grabaron este tema, Curuzú de la Memoria, y es José Lescano, integrando por supuesto la Esencia Guaraní, con el bandoneón de Tatín, la guitarra de Carlitos Villalba, y los dos hermanos Tigarrí. Esencia Guaraní. Y José Lescano es el que hace el recitado, es el autor y quien dice este recitado en homenaje a nuestro pueblo. Esencia Guaraní, Curuzú de la Memoria. Curuzú de la Memoria, sus 4 rumbos ostentan como el mojón de su historia los laureles y la gloria del general fundador. Sobre el cuero de Corrientes, el del novillo estaqueado, a fierro y fuego marcado está su nombre en guaraní. Sus 4 rumbos apuntan a un horizonte de glorias, musiquera y soñadora, bicentenaria raíz. El cielo derramó el sueño de Manuel sobre esta tierra, la proclama libertaria del guaraní la cubrió. Curuzú de los jesuitas y Cuatía de la Memoria, es cruz grabada en la historia que con la patria nació. El general le ha legado en 3 secciones impresos los colores que al encuentro en su bandera quedó. Originaria meseta del guaraní protegida por el jesuita bendecida con la señal de la cruz. El cielo volcó su luz sobre la piedra grabada y 200 años de patria en su nacencia proclama. Derramó el sueño de Manuel sobre esta tierra, la proclama libertaria del guaraní la cubrió. Curuzú de los jesuitas y Cuatía de la Memoria, es cruz grabada en la historia que con la patria nació. Por aquel año 2010 también, bicentenario en nuestro pueblo, Ricardo Tito Gómez, curuzucuateño él, compone un tema que se llama Amor en Curuzú. Y Tito no podía venir a Curuzú, andaba con algunas nanas. Estaba radicado, quedó ahí en Resistencia, por ahí estaba. Con unas nanas y no se pudo llegar hasta Curuzú.
Entonces le cedió este tema a Pedro Luis Lilo Romero, gran cantor, gran músico también, maestro de música, a nuestro querido y recordado Lilo, que ya nos dejó también igual que Tito Gómez. Se fueron los dos para el Reylerío, pero nos dejaron su hermosa música. Amor correntino, perdón, a ver, Amor en Curuzú, Nico, Amor en Curuzú, ahí está. Desde Ricardo Tito Gómez, aquí canta Lilo, está Miguel Sarli en teclado, Luis Mi Villalba en guitarra y Marcelo Piolín Hernández, el hijo de Pinocho, está en percusión. Ellos nos van a interpretar entonces de Ricardo Tito Gómez, Amor en Curuzú. Dale. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Mi gran amor era tan grande que tocaba las estrellas y fui feliz porque volví a enamorarme de tus ojos y así los dos éramos viendo que mecían nuestros sueños de eterno amor, de barrilete desplegado frente al sol. Mi pueblo azul de Curuzú nos acunaba en ese sauce del Sarandí, arroyo manso que escuchó la despedida, porque mi amor no te alcanzó para tus sueños de paloma, y en ese tren nuestra ilusión se marchitaba en el adiós, y en esa tarde de noviembre fue el destino que te llevó en ese tren de la partida, y en Curuzú quedó mi amor desesperado desde la ausencia de tus besos, vida mía. ¿Cómo decirte que te quiero todavía? Que aquel adiós no me alcanzó para olvidarte, que aquí te espero, que regreses a mi pueblo, donde una noche me robaste el corazón. Acunaba en ese sauce del Sarandí, arroyo manso que escuchó la despedida, porque mi amor no te alcanzó para tus sueños de paloma, y en ese tren nuestra ilusión se marchitaba en el adiós. Esa tarde de noviembre fue el destino que te llevó en ese tren de la partida, y en Curuzú quedó mi amor desesperado desde la ausencia de tus besos, vida mía. Y cómo decirte que te quiero todavía. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lilo Romero, dejándonos Amor en Curuzú. Lamentablemente se nos agotó el tiempo.
tenemos que despedirnos, Dios mediante, hasta el próximo mes, porque el domingo que viene ya es 1 de diciembre. Vamos a estar inaugurando el último mes de este año 2024. En esta despedida quiero agradecerles a todos ustedes, en especial a Jorge Alberto Pichi Medina, que me acompaña cada domingo desde los controles técnicos y en la puesta al aire. Y por supuesto a ustedes, don Ramón, doña María, a todos los amigos que siempre están prendidos a la sintonía de la 970. A todos muchísimas gracias y los dejo en la grata compañía de la música con un tema precioso, una canción hermosa que compusiera Yayo Cáceres, Gerardo Yayo Cáceres, y que lo invitó a dos amigos músicos de España, de Madrid, porque Yayo tiene un grupo de baile, no es de baile, sino de teatro, que se llama Ron Lala. Y dentro de ese grupo hay música, obviamente, y están estos dos muchachos, Juan Cañas y Daniel Robaler. Son dos muchachos integrantes del teatro, de la obra teatro de Yayo, Ron Lala, y los invitó a participar en esta hermosa canción, autoría de Yayo Cáceres, por supuesto. Y están los tres ahí, Yayo, Juan Cañas y Daniel Robaler. La canción Perdida. Chau, hasta el domingo que viene. Dicen que cuando el abuelo zarpó de esta tierra, se alejó silbando. Cuentan que esta melodía viajó entre sus labios, se escuchó en el barco, y que al abrir su maleta de viajero triste, se perdió sin rumbo esta melodía entre las casuarinas que aroman el parque de esa tierra mansa. Yo supe de tu gente, Curuzú, porque llegaron cartas desde allá, en las que me contaron que en la siesta suena en la arboleda la canción perdida, la misma que silbaba en mi mi abuelo, aquel que un día se me fue y que llegó a esa tierra Marete, la antigua Curuzú del chamamé. Dicen que esa melodía es la misma siempre, que es de todos lados. Cuentan que es la melodía del que se ha marchado, del que deja el pago, y que perdura en el viento de aquella arboleda, para que la ausencia no destroce el alma del que vive lejos, porque el hombre siempre es un desterrado. Yo supe de tu gente, Curuzú, porque llegaron cartas desde allá, en las que me contaron que en la siesta suena en la arboleda la canción perdida, la misma que silbaba en mi niñez, mi abuelo aquel que un día se me
el chamamé. Dicen que esa melodía es la misma siempre en las casuarinas. Es la hora 10, 5 minutos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre.